Bueno, muy buenos días, hermanos. Mateo 24, del 32 al 36, nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Háblanos hoy, Señor. Háblanos, Señor. Alértanos, Señor. Y que veamos que debemos siempre estar preparados, Señor. Gracias, Señor. Señor, por favor, guía hoy cada palabra que yo diga, Señor, que sea en el Espíritu Santo y nada en la carne, Señor. Te pedimos, por favor, Señor, que todos estemos atentos a tu palabra. Finalmente es tu palabra, Señor. Permite que los bebés, los niños pequeños, Señor, estén juiciositos y sus papás también, con sabiduría y tranquilos para guiarlos, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo, nuestro glorioso Salvador, que un día volverá a la final trompeta a recorrer a todos sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, Señor. Quedamos en el nombre de Cristo y por el poder y la guía y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Hermanos, buenos días. Se pueden tomar asiento. Hoy vamos a ver la parábola número 47. Ya llevamos año y medio estudiando las parábolas. Ya estamos terminando la serie de las parábolas, si el Señor lo permite. Hoy la parábola de la higuera. Nosotros vimos hace un tiempo la parábola de la higuera estéril, pero eso era otra cosa. Hoy vamos a ver la parábola de la higuera. Vamos a ver 4 capítulos, hermanos. Vamos a ver una introducción. Primer capítulo, hablando un poco del contexto, en qué parte está escrita, por qué se dice esas palabras el Señor Jesucristo. En un segundo capítulo vamos a ver la higuera, el anuncio, a estar alertas a lo que viene. En un tercer capítulo es todo se cumple antes del fin. Y en un cuarto capítulo, alertas, nadie sabe el día ni la hora, hermanos. Entonces, primer capítulo, hermanos, introducción. El énfasis de nuestra parábola del día de hoy, hermanos, es el cumplimiento, ponga mucha atención, de las palabras del Señor. Es el cumplimiento de las palabras del Señor. Hay varias cosas que se cumplen, ya las vamos a ver. La destrucción del templo de Jerusalén, el principio de los dolores y las señales antes del fin, hermanos. Todo eso se empieza a cumplir a partir de ese momento que el Señor da esas palabras. No se cumple al final, como cree el dispensacionalismo. Se empieza a cumplir a lo largo de la historia, hermanos. Pero sobre todo es aprender de la higuera, hermanos. Ese es como el mensaje de fondo que está allí. Aprender de la higuera. Y ya vamos a ver eso en el segundo capítulo. ¿En qué contexto está escrita esta parábola? Está después, en el verso, si usted revisa Mateo 24, hermanos, está después de la destrucción del templo o del anuncio de la destrucción del templo por parte del Señor Jesús, versos 1 al 3. Los judíos lo relacionaban erradamente con la segunda venida de Cristo. Los judíos entendían como si fuera un mismo evento, pero si ahorita lo vamos a analizar, vemos que son 2 preguntas separadas y 2 respuestas separadas que da el Señor a esas preguntas de los judíos. Están las señales del fin desde el verso 14 y ya de ahí en adelante está el principio de dolores, desde el verso 4 está el principio de dolores, la predicación mundial del evangelio antes del fin, y la tribulación o la gran tribulación en la cual hemos sido sometidos todos los cristianos, pero particularmente lo que va a pasar al final, ahí sí, de los tiempos, hermanos. Y efectivamente en el verso del 29 al 31, ya cerrando, antes de esta parábola, los 3 versos anteriores a esta parábola, habla de la segunda venida de Cristo. Después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice allí. Entonces sabemos que es después de todos esos eventos, hermanos. ¿Y está antes de qué? También de más señales. O sea, dice la parábola de la higuera, aprender esta palabra y nos manda a estar alertas. Dice que los finales de los tiempos va a ser como en los días de Noé.
Entonces nos dice que hay que estar alertas porque la sociedad de los finales de los tiempos va a ser muy similar a la de los días de Noé. Y también es unas exhortaciones a velar. Dice que cuando el padre de familia se va y vuelve, entonces muchos dicen, bueno, eso se demoró, no sé qué tal. Y dice que se empiezan a estar en los placeres de la vida y no estar velando y orando, hermanos. Nos dice Matthew Henry, el puritano Matthew Henry, nuestro Señor declara que los judíos, y esto es algo que de pronto hay muchos que no lo saben, con el tema de los judíos, no pasará esta generación. Nuestro Señor declara que los judíos nunca cesarán de ser un pueblo distinto hasta que se cumplan todas las cosas que había predicho. Yo ya voy a desarrollar esto más adelante. Su profecía llega al día del juicio final. Por tanto, aquí en el verso 34 se anuncia que Judá, los judíos, literalmente los de la sangre, los que vienen de las 12 tribus de Israel, todos ellos, hermanos, los que tengan raíces judías, raíces hebreas, anuncia que Judá nunca dejará de existir como pueblo distinto. Y hermanos, eso lo vemos, eso lo estamos viendo, mientras dure este mundo, hermanos. O sea, yo lo voy a explicar ahorita, pero ¿qué dice el dispensacionalismo? Que es los judíos de los últimos tiempos. Inclusive ellos llegan a dar fechas, porque dicen que una generación dura entre 70 y 80 años, entonces el Estado de Israel se fundó en 1948, entonces suman 70 años y ya hay unos que están diciendo que en el 2018 viene el Señor, entonces ya están dando fechas, y ese es el problema, hermano. No, lo que nos dice y lo que ha creído de manera general la iglesia histórica es que los judíos nunca dejarán de ser nación, siempre estarán allí, siempre estarán preservados. Espero que eso quede bien claro, hermanos, porque eso es doctrinal lo que estamos hablando, eso es doctrinal. Y es claro porque si nos desviamos de eso empezamos a entender cosas diferentes en cuanto a la escatología de nosotros. Hay otros que tienen otras posiciones y son respetables, hermano, pero aquí es importante que usted y yo lo tengamos claro en cuanto a ello, hermano. Los hombres del mundo complotan y planean de generación en generación, pero no planean con referencia al hecho más seguro de la segunda venida de Cristo, que se acerca sobrecogedor, el cual terminará con toda estratagema humana y echará a un lado por siempre todo lo que Dios prohíbe. Ese será un día tan sorpresivo como el diluvio para el mundo antiguo. Tenemos la aplicación del sermón profético en estas palabras. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, esperad que venga dentro de muy poco tiempo, como efectivamente sucedió en ese momento. En cuanto al fin del mundo, no preguntéis cuándo vendrá, porque el día y la hora no lo sabe ningún hombre. Cristo, como Dios, no podía ignorar nada, porque la sabiduría divina que habitaba en nuestro Señor se comunicaba a su alma humana conforme al beneplácito divino. Nuestro deber es estar alertas y orar. Cristo dice a sus discípulos que observen las señales de los tiempos para que juzguen por ellos. Les encarga que consideren cercana la ruina de la nación judía. Sin embargo, esta raza y familia, como les decía, de Abraham en la carne, no será desarraigada. Sobrevivirá como nación y será hallada según fue profetizado, cuando sea revelado el Hijo del Hombre, hermanos. Bueno, hermano, vamos a entrar a un segundo capítulo que es la higuera, hermanos. La higuera, hermanos. Es un anuncio a estar siempre alertas a las cosas que vienen, hermanos. Versos 32 y 33 de Mateo 24, nuestra cita base hoy. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, hermanos. Hermanos, devuélvase ahí a Mateo 24 del 1 al 3, por favor. Entonces, ¿qué nos muestra la parábola como primera medida? La destrucción del templo, hermanos. Ustedes recuerdan que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, todos lo sabemos. Fueron invadidos por el Imperio Romano, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Mire, verso 24, le hacen dos preguntas al Señor. Una sobre la destrucción del templo y otra sobre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Mire lo que dice acá, hermanos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Entonces miren qué contexto está escrita esta palabra, hermanos. O más bien estas palabras de las dos preguntas.
Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando del templo. Está diciendo y está señalando lo del templo, porque los discípulos le estaban hablando del templo. Y él le responde en ese momento sobre el templo. Que no sea derribada. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? Las que estaban hablando del templo. De lo que estaba hablando del templo. De cuándo iba a ser destruido el templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ¿sí ven que son dos preguntas, hermanos? Son dos preguntas. El Señor responde dos preguntas, hermano, tengámoslo bien claro ahí. El Señor responde, dice, ¿cuándo será ese? Y empieza a describir todo lo que va a empezar a pasar a partir de ese momento. Ya les había dicho que el templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, que iban a empezar a pasar una serie de cosas al pueblo de Dios, a los judíos en ese momento, que finalmente iban a ser tipo de todo lo que nos va a pasar a nosotros como cristianos a lo largo de las épocas, hermanos. Dice el comentario bíblico: la rama que se enternece y las hojas que brotan indican la cercanía del verano. Jesús dice que cuando todo esto se vea, es decir, todas estas cosas, ello está cerca a las puertas mismas. Esto debe referirse al cumplimiento de las diversas predicciones, hasta donde este cumplimiento pueda ser testificado por los discípulos, por los que les estaba hablando en ese momento. Nótese, cuando veáis vosotros todas estas cosas, fue con referencia a la predicción de Cristo, que no quedaría piedra sobre piedra en el templo, que ellos le habían preguntado: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? En el verso 3 lo acabamos de leer. Con referencia a la aparición de falsos cristos, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes, bueno, todo lo que menciona ahí para adelante. Acontecimientos que comenzaron a suceder principalmente en tiempos de la caída de Jerusalén. Jesús dijo: todas estas cosas son solo el principio de los dolores de parto, hermanos. Empezaron a suceder allí. ¿Sí me entienden? Empezaron a suceder allí. Eso lo dice el verso 8. Así que cuando los discípulos vean todas estas cosas, porque ellos van a empezar a ver esas cosas, la caída de Jerusalén y su templo está cerca a las puertas mismas, hermanos. Entonces esto es un anuncio también para todos nosotros. Ya lo vamos a empezar a desarrollar más en detalle, hermanos. Pero, hermano, también nos anuncia el tiempo final. La higuera también nos anuncia el tiempo final. Nos hace un llamado a ver el ejemplo de la higuera y estar atento a las señales de los tiempos. Miren lo que dice Isaías 34 del 1 al 4, hermanos. Isaías 34 del 1 al 4, hermanos. Y Isaías 34 del 1 al 4 tiene concordancia, escúcheme bien, con Mateo 24 del 29 al 31, cuando dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre y las 3 estrellas caerán del cielo. Y también tiene concordancia con Apocalipsis 6:14, cuando dice que el cielo se desvanece como un pergamino, y está hablando del 6º sello, hermanos. Entonces la higuera también anuncia, hermanos, señales de los últimos tiempos. También anuncia señales de los últimos tiempos. Nos hace un llamado a ver ese ejemplo de la higuera, para que todos los cristianos de todas las épocas estemos atentos, porque el Señor puede venir en cualquier momento. El Señor puede venir hoy, hermanos, porque esas señales se empezaron a cumplir desde ese momento. Empezaron a cumplirse los principios de dolores. Ya sabemos que, pero dice el Señor, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Ese principio de dolores empieza a anunciar muchas cosas, pero aún no es el fin. Tiene que pasar eso, pero aún no es el fin. Pero ya estamos alertas y ya les estamos viendo. Quiere decir que aunque puede que en ese momento que lo estaban diciendo no era todavía, a nosotros, ya como hemos visto eso anteriormente, ya sí podría ser el fin, hermanos. ¿Sí me entienden? No sé si de pronto los enredo con eso, pero quiero que me entiendan, o espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Miren lo que dice Isaías 34, del 1 al 4, hermanos. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Está hablando del juicio final, hermanos. Y los muertos de ellos serán arrojados,
y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército, mira, esto es concordante con Mateo 24, 29 al 31, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Allá en Mateo 24 dice que las estrellas caerán del cielo, y se enrollarán los cielos como un libro, Apocalipsis 6:14, hermanos, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera, hermanos, la de la higuera, hermanos. Entonces estamos hablando de la higuera, hermanos. Hermanos, aprendamos de la higuera esta parábola. Aprendamos, por favor, de la higuera esta parábola. Todo se viene cumpliendo, hermanos, porque tenemos la palabra profética más segura. En el pasado Dios habló por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, nos dice Hebreos, hermanos. El Señor pronuncia estas palabras como palabras proféticas, hermanos. Todo se viene cumpliendo, hermanos. El verano está cerca, a las puertas, hermano, a las puertas. Vamos a entrar en un tercer capítulo. Todo se cumple antes del fin. Todo se cumple antes del fin, hermano. Vamos a estar mucho en Mateo 24, lógicamente, porque es en el contexto en que está escrita la parábola. Dice Mateo 34 al 35, Mateo 24 del 34 al 35 del verso base. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermanos, no pasarán, no pasarán. Miren lo que dijo el Señor. El Señor dijo que toda la palabra se cumpliría. Eso lo dijo en Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hermanos. Hasta que todo se haya cumplido, hermanos. Todo se tiene que cumplir, hermanos. Todo se va a cumplir. Ya la Biblia nos muestra y nos certifica que tiene más de 3000 profecías, más de 300 ellas en Cristo, cuando vino Cristo, hermanos. O sea, es la palabra profética más segura. Es un libro que se autotestifica el mismo. No pasa como el Corán, como ninguno de estos libros, entre comillas, sagrados, hermano, porque no son libros sagrados, son libros del demonio. Esa es la realidad. Viene de las tinieblas todos esos libros. Pero la Biblia no, hermanos. Ha pasado los tiempos, las edades. Fue escrito durante 1500 años por más de 40 autores, hermanos, los cuales no se contradecían entre ellos, no se conocían la mayoría de ellos entre sí, hermanos. Y todo tiene un mismo objetivo, un mismo texto, como si lo hubiera escrito un mismo autor. Y efectivamente fue un autor, hermano, el Espíritu Santo, inspirando a los profetas de Dios, hermano. Hermanos, no pasará esta generación. No pasará esta generación. Ya dije algo al principio, pero vamos a desarrollarlo un poquito más. De cierto digo, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla, hermano. Hermanos, aquí hay varias posturas, quiero mencionárselas para que lo tengamos claro, porque seguramente usted se va a encontrar con personas que le pueden decir una cosa o la otra, y para que por lo menos tengamos claro esto, hermano, y no caigamos en los errores. Existen, con respecto a esta cita de que no pasará esta generación, el preterismo total. Preterismo, ¿qué es preterismo? Pasado. ¿Qué están diciendo ellos? Que ya todo pasó, que esas palabras de Cristo pasaron y se cumplieron en el año 70 de Jerusalén. Dicen, los que actualmente, dice el preterismo total con respecto a esta cita, los que actualmente viven verán todas estas cosas. O sea, los que estaban hablando ahí con el Señor Jesús verán todas estas cosas. Incluso la venida del Señor en las nubes, llegan a decir algunos. Hágame el favor, hágame el favor. Incluso la venida del Señor en las nubes. Entran en la herejía de Himeneo y Fileto, que dicen que la resurrección ya tuvo lugar. ¿Recuerdan esa herejía? Es la misma, es la misma. Y hoy hay inclusive reformados que creen esto. No todos, lógicamente, pero muchos reformados creen esto. El preterismo total. Hermanos, pero en el verso 14, si usted revisa ahí en Mateo 24, 14, vemos que está, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin, hermano. Entonces no puede haber pasado en ese momento, hermano. Se cae además de su peso, se cae de su peso.
Hermanos, claro, ellos dicen que Cristo a veces vino espiritualmente, que hubo unas cosas especiales y no sé qué. Pero hermano, entonces ha pasado la evangelización mundial, testimonio a las naciones, y luego viene el fin, hermano. Entonces, eso no pasó en ese momento, hermano. La iglesia apenas estaba empezando a expandir el evangelio, como la parábola de la semilla de mostaza y como la parábola de la levadura. Estaba apenas empezando a brotar, hermano. No había sido predicado el evangelio a todas las naciones. Entonces es imposible creer eso. De hecho, es absurdo creer eso. Es absurdo creer eso. Hermanos, y yo digo, ¿ya vino el Señor? No, no ha venido el Señor, lógicamente. ¿Quién puede decir que ha venido el Señor? Nadie. ¿Ya fue el fin? No, no ha sido el fin, hermano. Todavía estamos en este siglo que llama la Escritura. Ya fue la resurrección, les decía. No, no ha sido la resurrección de los muertos. No ha sido. Entonces no puede estar. Esto es una herejía. El preterismo total es una herejía. Es una herejía porque el mismo Pablo denunció eso como herejía a Himeneo y a Fileto. Es una herejía. Entonces ese es el total. Hay muy pocos que creen eso realmente porque es que se cae de su peso. Pero hay otras cosas que se llama el preterismo parcial. Parcial, es decir, ya todo se cumplió excepto la segunda venida de Cristo. Entonces ellos dicen, todo eso ya se cumplió en ese momento. Todo, absolutamente todo, Mateo 24. Pero lo único que no está por cumplirse o no se ha cumplido en la segunda venida de Cristo. Pero hermano, eso tampoco funciona. Tampoco funciona bíblicamente y ya lo vamos a ver. Ellos dicen, la generación de los contemporáneos no pasará, es decir, no terminará. Muchos vivirán hasta que haya ocurrido todos los acontecimientos que culminan con la caída de Jerusalén en el año 70, excepto la segunda venida. Bueno, estos son por lo menos más coherentes, por lo menos, más coherentes. Hermanos, pero mire que esta generación no se limita a los contemporáneos únicamente, se puede referir a esta clase de gente, a este tipo de generación, es decir, a judíos de todas las épocas, de todas las edades, hermano. Y vemos muchas citas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice generación torcida y perversa, se refiere a la generación de manera general. De esta generación los preservarás para siempre, no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde habla de manera general, no de esos que están ahí, sino de manera general una generación como parecidos a ellos, que cumplen unas ciertas características. Nos dice también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, nos dice Hechos, sed salvos de esta perversa generación. Son palabras que aplican para usted y para mí. ¿O será que eso no aplica para usted y para mí? Y solamente lo aplicó a los judíos a los cristianos de esa época. Nos aplica a nosotros, hermanos. Mire que dice, por ejemplo, Filipenses, que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Está hablando de manera general, hermano, de manera general. Me disgusté, dice en otro lado, contra esta generación. Siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Hermanos, entonces, es general, no se refiere a esos judíos de esa época, hermano, porque si se refería a eso, hermano, quiere decir que Cristo ya vino, hermanos. Y eso es imposible, hermanos, eso es imposible. Mira, hermanos, además los verbos difieren. En el verso 33 dice, cuando veáis todo esto, no es lo mismo, no está en el mismo tiempo el verbo, que hasta que todo esto suceda. No es lo mismo. Una cosa es que le dice, mire, ustedes van a ver muchas cosas ahorita. Y otra cosa es cuando después dice, cuando todo esto suceda. Perdón, sí, hasta que todo esto suceda. Bueno, sí, parecido. Hermanos, Jesús no implica necesariamente que los discípulos que estaban con él, esa generación de discípulos, verían todo lo que se había predicho en Mateo 24. No necesariamente estaba diciendo eso, no implicaba eso, hermanos. Entonces, preterismo total, ya todo se cumplió. Preterismo parcial, todo se cumplió excepto segunda venida. Dispensacionalismo. Dispensacionalismo, ¿qué dice? La generación de judíos del fin de los tiempos no pasará, del fin de los tiempos. Verán todo esto cumplido. Entonces, por eso ellos empiezan a calcular fechas. Ese es el problema, hermanos. 1948. Se forma el Estado de Israel, mayo del 48. Entonces empiezan a decir, mire, esa generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Bueno, ¿y una generación cuánto tiene? No, que 70, otros dicen que 80, otros que 120, porque acuérdense que después del diluvio, entonces los hombres vivían hasta 120 años. Bueno, pueden decir cualquier cosa. Entonces muchos ya están diciendo que
48 más 70, 2018. Entonces que este año viene el Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor podría venir en cualquier momento, podría venir efectivamente en el 2018, pero no por esa razón, hermanos, no por esa razón. Dicen que las palabras de los versos 4 al 28 de Mateo 24, cuando habla de todas esas señales, son para los judíos que estarán en la tribulación final o en la gran tribulación final. Sin embargo, los eventos descritos se vienen cumpliendo desde ese momento. Es el principio de dolores, hermanos. Eso no solamente ocurrió allá. Perdón, no solamente va a ocurrir al final. Viene ocurriendo, hermano. Historicismo, recuerden. No somos ni preteristas ni futuristas en cuanto a escatología. Somos historicistas, como fueron todos los reformadores. Es decir, es una historia de la iglesia cuando habla Apocalipsis. Es una historia de la iglesia que se cumple en ese momento. Dice Apocalipsis 1, recuerden cuando empieza, las cosas que has visto, las que sucederán ahora y las que sucederán después, hermanos. Es así, hermanos. Es así que se debe entender ese libro. Hermanos, y yo les pregunto, ya, entonces, si los dispensacionalistas dicen que eso es al final, entonces el templo no fue destruido, ya fue destruido. Ya fue destruido, hermano. Eso la historia nos lo dice claramente. Es clarito, hermanos. Entonces, por eso muchos dispensacionalistas empiezan a hablar del tercer templo. Entonces dicen, no, algunos llegan a decir, claro, que cuando se construye ese tercer templo, entonces ahí es que se va a derribar el templo y ahí se van a empezar a cumplir estas palabras, hermano. Otros dicen que lo del templo sí ya se cumplió, pero después va a venir un tipo, por lo menos son más sensatos algunos en cuanto a ello. No todos dicen lo del templo que va a ser allá y se va a destruir en ese momento. Pero igual, hermano, están errados totalmente. Hermanos, y lo que nosotros creemos es que el Señor declara que el pueblo judío como nación no pasará, es decir, no dejará de existir hasta que todas las cosas que ha profetizado sucedan, las cuales se extienden hasta la segunda venida gloriosa e incluyéndola, hermanos. La palabra generación se refiere o podría referirse a tipo de personas o raza, o en este caso a los judíos, hermanos. En los versos previos ya han pasado siglos, hermanos, si usted se pone a mirar. Verso 9 dice que serán aborrecidos por todo el mundo. Hermano, eso tiene que haber pasado siglos para que pasen todas esas cosas. Y sigue en el verso 14 que el evangelio será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. Para eso ya han pasado siglos, hermanos. En ese momento no había sucedido nada de esas cosas. Hermanos, aunque los discípulos inmediatos de Cristo, es decir, los que estaban con él allá, no van a ver, todo esto corresponde a lo que sucederá. No van a ver el 100% de esas cosas, pero sí corresponde a lo que sucederá, hermanos. Hermanos, recuerden las dos preguntas: destrucción del templo y segunda venida. El verso 33, que ya lo vimos, el verso 33 es cuando dice, cuando veáis todas estas cosas, el verso 33, es parte de la respuesta de la primera pregunta, es decir, de la destrucción del templo. Cuando veáis estas cosas, es parte de la respuesta de la primera pregunta, es decir, de que cuándo iba a pasar eso de piedra sobre piedra. Y el verso 34 responde a la segunda pregunta. ¿Cuál es el verso 34? Dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el verso 34 está respondiendo la segunda pregunta, es decir, la segunda venida. Entonces, cuando pasen todas esas cosas, ahí sí vendrá el Señor. Mira, hermano, los versos siguientes en el cual está esa palabra, por eso también creemos que esto es así, hermanos. Estamos hablando de que no pasará esta generación. Los versos siguientes, versos 36 al 41, habla de lo que va a pasar antes de que Cristo venga. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, será como en los días de Noé. Todo eso se refiere al día de la venida de Cristo sobre las nubes con poder y gran gloria, hermano. Entonces todo eso está escrito en un contexto que no pudo haber sido pasado antes, ni va a ser en el... O sea, ¿sí me entiende? Entonces, no pasará esta generación, estamos explicando que no pasará. Los judíos nunca van a dejar de ser un pueblo y ustedes los ven, hermano. Un pueblo preservado, no por ser judíos son salvos, no porque pongan la bandera de Israel allá en los templos, nada de eso, hermano. Solamente judío es el del corazón, hermano, el que ha sido circuncidado de corazón. Y nos dice a nosotros que nosotros somos el Israel espiritual de Dios, hermano, el Israel de Dios.
Mire, hermano, y Pablo, y en el Nuevo Testamento siempre se menciona que el pueblo judío seguiría existiendo y su remanente sería salvo. Eso era algo normal. Ellos siempre predicaron eso. Mire, por ejemplo, en Romanos 11, dicen los 2 primeros versículos: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y ahí sí viene hablando de los judíos en la carne. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Dice, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahí venía hablando de judíos, hermanos. Y usted ve, todo el desarrollo de Romanos 11 tiene que ver con la raíz original y con las ramas injertadas que formamos la iglesia para formar un solo pueblo, donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre. O sea, somos uno, no hay dos pueblos, como dice el dispensacionalismo. No existen dos pueblos, hermano. El Señor solo tiene una esposa, no tiene dos esposas, como dice el dispensacionalismo, es una sola. Estamos en Cristo, la esposa del Cordero, la novia del Cordero, hermano. Dice también, sigue ahí avanzando en el verso, dice, así también, o sea, así como con los judíos, nosotros aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, de los judíos sigue el Señor escogiendo gente, sigue, un remanente sigue escogiendo allí, como sigue escogiendo de los gentiles que somos nosotros. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Está hablando de los judíos, que los va a volver a injertar. Y va a pasar al final de los tiempos, tal vez, muchos judíos se van a convertir, muchos judíos, pero tienen que ser cristianos para salvarse, no por ser judíos se salvan. Y mire, verso 25 y 26 de Romanos 11, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En parte, hay un remanente, o sea, hay muchos endurecidos, en parte endurecidos, pero hay otro remanente escogido por gracia del pueblo judío, hermano. Hasta que todo suceda, hermanos. Hasta que todo suceda, verso 34. Miren, váyanse a Mateo 24. Vamos a leer de manera general. No es un sermón expositivo de Mateo 24, pero sí vamos a tocar mucho de Mateo 24, lógicamente. Se los voy a leer del 4 al 28 completo, hermanos. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todo esto se tiene que cumplir hasta antes que Cristo venga. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, hermanos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será, esta es clave, esta cita, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis,
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, hermanos. Hermanos, ¿qué pasa? De manera general, del 4 al 14 nos habla principio de dolores, son cosas que van a pasar, nos lo dice el verso 8, y esto será principio de dolores. Son falsos cristos, falsos profetas que se le empiezan a levantar, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, persecuciones. Todas estas cosas, hermanos, empezaron a suceder en ese momento y continúan, escúcheme acá, incrementándose hasta el final. Eso es lo que va a empezar, lo que viene pasando más bien. Hasta que sea predicado el evangelio a todo el mundo. Y entonces ahí sí vendrá el fin. Verso 14 es lo del evangelio. Van a empezar a pasar todo este tipo de cosas y se van a incrementar el principio de dolores. Cada vez los dolores de parto son más fuertes para la mujer, ¿no es cierto? Son así, empiezan y ya cuando llega, esos son más fuertes y más fuertes. Es eso, hermanos. Por eso nos hace esa referencia. Por eso creemos que está aumentando. ¿Sí me entienden, hermanos? Hermanos, el verso 6, al igual el verso 6, dice: no os turbéis, si usted lo lee, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Van a pasar estas cosas. Van a empezar y se van a incrementar, pero aún no es el fin. Miren, hermanos, con respecto a la evangelización, hace 70 años la Biblia había sido traducida a 300 idiomas, tanto enteramente como en parte. Hoy, hermanos, a 1400 idiomas y dialectos, hermanos. A 1400 idiomas y dialectos. En 70 años, todo lo que ha progresado ello, hermanos. Abominación desoladora, verso 15. Aquí hay, hermano, cuánta postura usted no se imagina, porque es un tema bastante complejo. Pero, hermano, yo estoy convencido de lo que creemos con respecto a él. Les voy a decir varias cosas, varias posturas que hay con respecto a la abominación desoladora. Unos dicen, esto puede ser, recuerde que estas palabras fueron dichas por Daniel, y muchas de las cosas que profetizaban los profetas se cumplían literalmente, pero también era tipo de lo que iba a pasar posteriormente. Epifanes, del 175 al 164 antes de Cristo, o sea, eso fue posterior a Daniel, erigió un altar pagano sobre el altar del holocausto, contaminando la casa de Dios. Puede ser, se cumplió literalmente, pero también va a volver a pasar después de que Cristo se fue por primera vez. Esa es una, y creo, puede ser, yo no me opondría a eso. El preterismo, ¿qué dice? Recuerden que ya vemos preterismo ahorita. Que esa abominación de la desoladora fue en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que los ejércitos romanos, con la imagen del emperador a la cual ellos adoraban, sitiaron a Jerusalén. Pues, hermanos, yo les hago una pregunta. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa postura. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿era malo que el templo de Jerusalén se destruyera? Hablando en términos teológicos y de Cristo. No era malo, hermanos. ¿Por qué? Porque allá estaban sacrificando becerros. Entonces, ¿cómo iba a ser abominable que eso pasara? Antes, al contrario, tenía que pasar. No puede ser abominable eso. No puede ser abominable eso. El dispensacionalismo, ¿qué dice? Que después de la construcción del tercer templo, por ello están esperando la construcción de un templo físico, después de la construcción de un tercer templo, los judíos de la gran tribulación empezarán otra vez a ofrecer sacrificios. Y dicen que la abominación desoladora es cuando cese el sacrificio y la ofrenda, como dice Daniel. Hermanos, ¿a usted le parece que eso sería abominable? O sea, es abominable que empiecen otra vez a construir un templo y empiecen a matar becerros, hermanos. Eso es abominable totalmente. Eso es totalmente abominable. Los dispensacionalistas lo ven así. No sé si todos, pero creo que sí la gran mayoría lo ven así. La Iglesia Católica, ellos también tienen postura con respecto a esto. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Que es cuando al final se quite la misa como sacrificio. ¿Por qué? Porque Daniel dice que cesará el sacrificio y la ofrenda. Y ustedes saben que la misa
literalmente significa sacrificio. Entonces ellos dicen que al final de los tiempos, la religión mundial van a quitar, para unir a todas las religiones, van a decir no, que ya no exista esa doctrina de la transustanciación, entonces ya Cristo ahí no es sacrificado. Dicen que eso es abominable. Eso es una abominación, hermano, abominable lo que ellos hacen durante todo este tiempo, porque Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. ¿Y qué creemos nosotros, hermano? ¿Qué creemos nosotros? Y lo han defendido a lo largo de la historia reformadores, puritanos, el libro de las dos Babilonias, bueno, muchos. ¿Cuál es la abominación desoladora, hermanos? El papado, hermanos. Porque el papado se sienta en el templo de Dios sin ser Dios. Esa es la abominación desoladora. Se sentó en el templo de Dios sin ser Dios. Si usted lo ve en 2 Tesalonicenses 2:4, la misa como doctrina representa también ello. O sea, va incluida. Porque la misa, ¿qué hace, hermanos? No lo vemos como el católico, es todo lo contrario. El sacrificio de Cristo fue eterno y para siempre. ¿Y qué hace Roma? ¿Qué hace Roma, hermanos? Escúchenme bien acá, hermanos. Escúchenme bien acá. ¿Qué hace Roma? Quita el sacrificio eterno de Cristo, o más bien lo quiere quitar. ¿Cómo lo hace? Volviendo a sacrificar a Cristo cada 8 días. Ellos están haciendo abominable lo que Cristo hizo, que murió una sola vez y para siempre, hermanos. Estoy convencido de esta postura, hermano. Convencido de esta postura. No creo, o sea, las otras, digamos, lo de Epifanes, listo, puede haber sucedido algo como un tipo, hermanos. Pero es eso, hermano, es abominable, porque atenta contra lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Todas las herejías, de una u otra forma, parten en deshonrar lo que Cristo hizo en su humanidad, en su deidad, en absolutamente todo. Todas las herejías van a nacer de ahí, hermanos, de una u otra forma, hermanos. Persecución, versos 16 al 20. Persecuciones sangrientas, nos muestra, embarazadas, todo esto, tipo de padecimientos de cristianos, de los cristianos en todas las épocas. Lo vemos a lo largo de la historia, hermano. El circo romano, llevaban cristianos, los metían al foso, los metían al coliseo romano, perdón, se los comían, les mataban sus hijos en presencia de ellos. Eso, hermano, ha venido pasando. Los valdenses, hermano, siglo XI, XII, hermanos, huyeron a las montañas, perseguidos, hermanos. La Inquisición, Roma, ¿cuántos cristianos no mató con la excusa, con la falsa idea de que eran brujas? Muchas de ellas, y eran cristianos verdaderos que predicaban el evangelio. Los mártires a lo largo de la época, léanse en un libro que se llama Mártires de Fox, habla de todas estas cosas, y hoy, hermanos, sigue pasando. Lo que pasa es que nosotros vivimos en Occidente, hermanos, y en Occidente tal vez no vemos tanto esas cosas, pero hay iglesia verdadera. Yo no hablo de lo que muchas veces sale allá el Papa, que los coptos, que esos son otros católicos. No, hermano, cristianos verdaderos que se reúnen en las cuevas, se reúnen escondidamente, hermano, y muchos de ellos los están persiguiendo allá, hermanos, cristianos verdaderos. Hermano, gran tribulación, 21 al 22, hermano, la final. Pero esta sí es diferente a la tribulación normal de todo cristiano, hermano. Es una tribulación, dice allí, tal que nunca ha sido ni jamás habrá semejante, hermanos. Un periodo final de horrible angustia que ocurrirá inmediatamente antes de su retorno, hermanos. Inmediatamente antes de su retorno. Y hermanos, miren lo que dice Apocalipsis 11, del 7 al 10. Apocalipsis 11, del 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermano, la bestia, el anticristo, al final va a tener aún mayor poder demoníaco, lógicamente, que lo que ha tenido a lo largo de la historia. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Va a haber muchas muertes en ese momento, muchas muertes de cristianos, aún más de las que ha habido a lo largo de la historia. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Mano, Jerusalén es conocida como eso hoy, como eso.
La ciudad del pecado se le dice casi que igual a lo que se le dice a Las Vegas hoy en día. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Y donde fue crucificado, entonces efectivamente se refiere a allá. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Representa un tipo de todos los cristianos que hemos dado testimonio. Pero al final, hermano, los cristianos que estemos allá, o si estamos, hermano, va a ser aún mayor estas cosas. Porque la bestia que sube del abismo con todo ese poder demoníaco, hermano, va a ser aún más terrible de lo que ha sido durante todo este tiempo, hermano. Mire, dice Matthew Henry: no parece que el periodo haya expirado aún con respecto a esta cita bíblica, y los testigos no están en el presente expuestos a soportar tales sufrimientos externos tan terribles. O sea, hay sufrimientos, pero no tan terribles como los describe allí. Pero tales cosas pueden volver a pasar, de hecho ocurrirán, y hay abundante causa para profetizar vestidos con cilicio por cuenta del estado de la religión, hermanos. Por causa de ser cristiano, bienaventurados cuando nos persigan por causa del nombre de Cristo, hermano. Amén. Pero en ese tiempo aún va a ser peor. Hermanos, versos 23 al 26, falsos cristos, falsos profetas, habrán quienes dirán que Cristo ya ha venido, incluso, hermanos, y ustedes lo saben, muchos ya lo dicen, muchos lo han dicho. Llegarán incluso a señorar el lugar donde ha tocado tierra el Señor Jesucristo. Jesús advierte que no crean a esos engañadores. Algunos falsos cristos dicen ser Cristo. Otros falsos profetas dicen que este o aquel es el Cristo, hermano. Entonces, hermano, miren, ¿por qué hace la referencia del desierto y los aposentos? Muchos decían que Juan el Bautista era el Cristo y Juan el Bautista venía al desierto. Entonces muchos hacen esa referencia a que Juan el Bautista era el Cristo. Y también en los aposentos es un cuarto, es una casa, es como algo escondido. Entonces muchos decían que venía o más bien, estos decían, y el Señor los corrige, que no crean en ese tipo de cosas. Él no va a venir escondidamente. La palabra de Dios nos dice que va a venir y todo ojo lo verá. Entonces, pero hermano, eso pasa hoy. Falsos cristos, falsos profetas. Mire, hermanos, el papado es uno de ellos. El papado es uno de ellos. ¿Por qué? El papado, ustedes saben que un nombre del papado, un título que se nombra el papa, cuando es papa, es ser vicario de Cristo, hermano. Representa lógicamente al Espíritu Santo, pero es como que Cristo lo dejó encargado a él. Los sacerdotes católicos, ya lo hemos mencionado varias veces acá, cada vez que un curita, así sea del barrio, que usted de lo que sea, hermano, en el pueblito más recóndito, cada vez que es ordenado cura, recibe un título que se llama Alter Cristo, quiere decir otro Cristo. Otro Cristo. Es terrible la Iglesia Católica Romana, la madre de las idolatrías y de las abominaciones de la tierra. Y todavía hay cristianitos que dicen que somos del mismo pueblo, que creemos en el mismo Dios. No, hermanos, no, hermanos. Hermanos, la apostasía con respecto a estas cosas aumentará. Mire la gran ramera, los falsos profetas, creciendo en gracia. Esa la iglesia de este señor. Él decía que era el Cristo antes de morir, y ahorita es que es la esposa. Luzbel, creo que se llama, algo así. Lisbeth. Parecido. Hermanos, la apostasía aumentará, por eso van a haber cada día más falsos profetas, la gran ramera aún cogiendo más poder, la herida mortal siendo sanada, cogiendo aún más poder. Hermano, y todo lo que incluye y está metido dentro de esa gran ramera, que es el humanismo, las filosofías y la tibieza de la iglesia. Los cristianos tibios pertenecen a ella, hermanos, pero ella es la madre de todas ellas. Segunda venida, hermanos, 27 al 28. En aquel día no será necesario salir en busca del Cristo, ni al desierto, ni a los aposentos. Por eso él dice, no crean a esos engañadores. ¿Por qué? Porque ahorita, como vamos a ver, versos 27 al 31 muestran que su retorno será visible, glorioso y espectacular, hermanos. Dice verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Subraya esta palabra, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las 3 estrellas caerán del cielo. Recuerda que lo vimos allá en Isaías también. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, hermanos. Mira, hermanos, esta cita nos dice que ya todo se va a cumplir, hermano. Esta cita nos anuncia y, digamos, derriba, por ejemplo, tanto el preterismo como el dispensacionalismo. Preterismo, ya todo pasó. ¿Por qué? Porque dice que Cristo va a venir después de la tribulación de aquellos días. Clarito, inmediatamente después. Pero también derriba el dispensacionalismo, que ellos creen en un rapto secreto antes de la tribulación, hermano. Cristo va a venir con poder y gran gloria y juntará a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Es en ese día postrero, hermanos. En el día postrero. Dice, y yo lo resucitaré, dice Juan. En el día postrero, dice Juan. Con respecto a Cristo, hermano. Derriba esta cita totalmente esas dos cosas. Mira, aquí también nos habla del juicio. El cuerpo muerto y las águilas. Dice, donde esté, perdóname, se me perdió. 28. Bueno, se me perdió, es que no lo veo acá. 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermano, eso representa el juicio. Ese cuerpo muerto con esas águilas quiere decir que se ha colmado la maldad y la iniquidad y son carroña para el día del juicio final, hermanos. El mundo será todavía, mejor dicho, más terrible, más terrible. Hermanos, todo lo que el Señor Jesucristo dijo se cumplirá. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hermano. Hasta que todo esto acontezca. Su palabra es eterna, hermanos. Verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La majestuosa declaración, mis palabras no pasarán, merece ser enfatizada, porque el carácter permanente del mensaje de Cristo, en contraste con la naturaleza transitoria aún del cielo y la tierra, en su condición presente, es el fundamento sobre el cual se fundamenta y edifica nuestra fe, hermanos. El hombre pasará, hermanos, pero sus palabras, las palabras de Cristo, no pasarán. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, hermanos. Su palabra debe abundar en nosotros, hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hermanos. Hay promesas, hermano, para aquellos que permanezcan en su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Su palabra eterna es el evangelio de Cristo que es anunciado. Lo dice Pedro, toda carne, referenciándose a Isaías, que leí al principio, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, hermanos. Ay, hermanos, sus palabras no pasarán. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hermanos. Sola escritura, hermanos. Mira, hermanos, la sola escritura no es simplemente para aprender teología, no es simplemente para aprender doctrina. La sola escritura también tiene que ver con nuestra vida práctica, hermanos. Con cómo se maneja una iglesia, con todo este tipo de cosas, hermano. La palabra del Dios vivo permanece para siempre. Nosotros muchas veces enarbolamos sola escritura, pero a la hora de ponerla en práctica, ahí sí no es sola escritura. A la hora de que nos dicen algo, la falsamente llamada ciencia hoy, le creemos más a la falsamente llamada ciencia que a lo que dice la escritura. La Biblia dice cómo se hizo el mundo. A mí qué me importa lo que digan, hermano.
Y el mundo fue hecho en 6 días. Así nos digan que fue hecho en 6.000 millones de años y un poco de cosas. La palabra de Dios no habla de dinosaurios, ni nada de esas cosas. Y a mí qué me importa que hayan dicho que es que encontraron una cosa por allá, cuando sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y muchas de las cosas que hacen son mentiras para desvirtuar la palabra eterna del Dios vivo, hermanos. No creemos muchas veces en eso. Creemos más en muchas otras cosas, confiamos más en muchas otras cosas que en el Señor. Cuarto capítulo, nadie sabe el día ni la hora, hermano, aprendamos de la higuera. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así es el comentario bíblico. La serie de acontecimientos que precederán a la segunda venida de Cristo ha sido ya descrita. Sin embargo, no se ha indicado el momento preciso de ese gran acontecimiento. Tampoco podía, porque ese momento es conocido por el Padre solamente, y a Él no le ha agradado revelarlo. Los ángeles, aunque están en una relación muy estrecha con Dios, y aunque están también estrechamente vinculados con los acontecimientos que tienen que ver con la segunda, recuerden que ellos van a participar en ese momento, no conocen ellos ni el día ni la hora, ni siquiera el Hijo mismo, considerado en su aspecto humano, lógicamente. Esa es la parte humana de Cristo, porque Él y el Padre uno son, y Él sabe todo, Él es omnisciente, omnipresente, lo mismo el Espíritu Santo, hermanos. El Padre lo sabe. Esto prueba la vanidad y pecaminosidad de todo intento de parte del hombre por predecir la fecha en que Cristo volverá. Los adventistas del séptimo día se atrevieron a dar fechas exactas con día y hora. 22 de octubre de 1844, dijeron ellos en su momento. Después llegó esa fecha, 22 de octubre del 44, no pasó nada, y corrigieron y dijeron que iba a ser en el otoño de 1914. ¿Se dan cuenta? Hermanos, la curiosidad sí es maravillosa muchas veces, pero no hay excusa para la impertinencia, la intromisión y el fisgoneo, hermanos. Que es que va a venir en septiembre, como dijo por allá Armando Alucín, que es que no sé qué. Bueno, no sé si recuerdan un señor que daba uno, Jan Van Impe, no sé si lo recuerdan, ese daba fechas todo el tiempo allá en Enlace, un programa que daban los domingos, todo el tiempo estaba calculando fechas. Como brujos. Hermanos, nadie lo sabe, ni el día y la hora del retorno del Señor Jesucristo. Son cosas ocultas que el Señor se reservó, hermanos, entendamos eso. Recordemos lo que el Señor nos lo dice, hermanos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, hermanos, dice Deuteronomio 29, pero es que parece que no entendemos eso muchas veces. Siempre empezamos a calcular que es que falta la fiesta de no sé qué, que falta no sé qué, que falta, entonces empiezan a hacer una cantidad de cosas, hermano, y van a errar interpretando las escrituras. Hermanos, pero esto también es una aplicación para que no indaguemos lo que el Señor no ha querido revelar, hermano. Muchos cristianos empiezan a preguntar, ¿y por qué es el origen del mal? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué Satanás se rebeló? ¿Y por qué no sé qué? Hermano, no sé. No le puedo dar esas respuestas. ¿Qué podemos hacer? No se las puedo dar, hermano. Yo no sé. Yo sé que Dios es 3 veces santo. Y que Dios no es el autor del pecado. Y que creó todo perfecto en su momento. Pero también nos dice a la vez que tanto el hombre como Satanás pecaron, hermano. No le puedo explicar eso. Pero así dice la Biblia, hermano. Y no podemos ir más allá de lo que dice la Escritura. Amén. Con temas del Apocalipsis, hermano. El Apocalipsis, hermano, Spurgeon decía, quiero volver a buscar esa frase, hermano, decía una cosa que me encantaba, decía, mira, el que diga que entendió ya todo el Apocalipsis completo, hermano, es un mentiroso. Podemos entender de manera general, pero hermano, hay cosas que el Apocalipsis habla, hermano, que sinceramente no podemos entender, es difícil entender. Claro, entendemos todo de manera general, que va a haber una segunda venida de Cristo, que va a haber una tribulación, pero hay detalles del libro de Apocalipsis que usted y yo no podemos entender, hermano. Son difíciles, son nublados a nuestros ojos, hermano. Los judíos con las fechas y la cábala,
Igual, hermano, igual, hacen exactamente lo mismo, hermano. Hermanos, pero aunque nadie sabe el día ni la hora, el Señor sí nos manda a discernir el tiempo, hermano. Sí nos manda a discernir los tiempos, eso es otra cosa. Para estar alertas y velando cuando el Señor venga. Mira, hermano, los judíos siempre pedían señales visibles. Pedían señales. Ellos pedían una señal. Deme una señal. Siempre estaban en eso. Pero nosotros estamos en cambio atentos a las señales ya dadas por el Señor. Eso es otra cosa, hermanos. ¿Sí me entiende la diferencia? Sí. Es otra cosa, hermano. Ay, mire lo que dice Mateo 16 del 1 al 4, hermano. Mire, los judíos pedían señales visibles, pero no discernían los tiempos. No reconocieron el tiempo de su visitación, de la visitación de Cristo. Mateo 16 del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Miren, ¿sí ven? Eso estaban haciendo los judíos siempre. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dice el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole se fue, hermano. Tremendos, hermanos. Nos deja callados. Los judíos siempre estaban pidiendo señales, señales, señales. Venga, si usted es el Hijo de Dios, dígale a eso que se convierta en no sé qué. Bueno, ese era Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, salva a otro, si no se salva al mismo. Bueno, una cantidad de cosas que le estaban diciendo, hermano. Hermano, es sabiduría, hermano, discernir los tiempos que estamos viviendo. Es sabiduría, la Biblia lo dice. Porque es que muchos movimientos mejor dicho, incluyendo reformados, hermano, tristemente, son personas que, mire, es que hay dos extremos con estas cosas, hermano. Hay unos que todo es señales, todo están pidiendo y mirando señales, unas cosas ya exageradas, poniendo fechas, hermano. Pero hay otros, incluyendo reformados, hermano, que ya no les importa, es como si quisieran que Cristo no viniera, hermanos. Y hermano, nosotros debemos discernir los tiempos, hermano. Ninguna de las dos cosas están bien. Esas personas les va a pasar esos segundos como los días de Noé. Como los días de Noé. Mire, hermanos, es sabiduría discernir los tiempos que estamos viviendo. Mire lo que dice Eclesiastés: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Es sabiduría, hermanos. Es sabiduría. Es sabiduría. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a coger como ladrón en la noche a nosotros. Al mundo sí lo va a coger como ladrón en la noche, pero a nosotros no. Pero hermanos, hay muchos otros que no son cristianos, que se creen cristianos pero no lo son, que quieren que venga el día del Señor. Sin embargo, terrible juicio habrá para ellos. Mire lo que dice Amós 5 del 18 al 20, hermanos. 5, 18 al 20. Dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Hermano, muchos están esperando el día del Señor y para ellos no va a ser luz, para ellos va a ser tinieblas. Esos falsos cristianos y muchos dispensacionalistas que como decía alguna familiar de nosotros, decían: no, eso cuando venga el rapto yo me ajuicio. Hermanos, no saben lo que están diciendo, hermano. No saben lo que están diciendo. Eso le pasa a estas personas. Alguna otra decía que empiece la fiesta y ni siquiera son cristianos verdaderos. No, será llanto, crujir de dientes para esas personas.
Solo los cristianos verdaderos añoramos esa segunda venida, pero no como un tema de simplemente liberarnos de los problemas, sino de encontrarnos con el Señor en ese momento, de estar con Él para siempre en las nubes. Ay, hermano, pero más señales nos manda el Señor, o nos muestra el Señor. Después de la tribulación, como en los días de Lot y los días de Noé, paz y seguridad, muchos pidiendo. Aprendamos de la higuera, hermanos. Mire, voy a dar citas que hablan específicamente de antes de la venida de Cristo. Porque hay muchas citas que dicen ir en los postreros días, pero usted sabe que los postreros días representan desde que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, hermano. Yo voy a hablar de citas específicamente que hablan de previo a la segunda venida de Cristo, que es más claro, es más específico. Mira, hermanos, el Señor claramente nos dice que vuelve después de la tribulación de aquellos días. Dice ahí en Mateo 24-29, dice, ya se lo leí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, hermanos. Yo les decía, esto derrumba tanto el preterismo como el dispensacionalismo. Con esta sola cita, hermanos, lo derriba totalmente. Mira, hermanos, el mundo estará en los placeres y afanes mundanos, sin entender el llamado de Dios. Lucas 17, del 26 al 30. Perdónenme. Sí, Lucas 17, del 26 al 30. Eso también está posterior ahí a la parábola que estamos viendo hoy. En Mateo 24, del 37 al 39. Pero quiero leer la de Lucas porque dice más detalles, es más completa. Lucas 17, del 26 al 30. Hermanos, dice la Escritura, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Es específico, hermanos, es específico. Así va a ser la generación antecitos, previo a que el Señor se manifieste en las nubes en su segunda venida, hermanos. Hermano, ¿cómo eran los días de Noé? Ustedes lo saben. Si usted revisa ya Génesis 6, se va a dar cuenta cómo eran los días de Noé. Había inmoralidad sexual, había gigantes, y por eso decía que la maldad se había aumentado. Era consecuencia de la maldad, del pecado, que los hijos de Dios se habían acostado con las hijas de los hombres. Independientemente de la explicación que tengamos con respecto a ello, el tema era que la maldad del ser humano era muy mala en la tierra, y todos los pensamientos del corazón tendían hacia el mal. Decía, la maldad era mucha en la tierra y los pensamientos del corazón humano tendían hacia el mal, hermanos. Entonces, esa era los días de Noé. Y Noé era pregonero de justicia, nos dice el libro de Hebreos. Pregonero de justicia, predicando el evangelio, arrepentidos, mire, va a venir un diluvio, va a venir eso, y nadie le hacía caso. Este Noé se volvió loco, nadie le quiso hacer caso. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas, hermanos, en el mundo antiguo, nos dice la Escritura. 8 personas se salvaron del diluvio. 8 personas. Eso es tipo de lo que va a pasar, hermanos, en esto cuando el Señor venga. No se van a salvar multitudes. Entonces no se preocupe, hermano. Ay, que siguen, todos están equivocados, todos se desviaron, hermano. Eso dice la palabra de Dios. Son pocos los que se salvan. Pocos los que se salvan. Hermanos, ¿y cómo eran los días de Lot? Los días de Lot eran los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ezequiel nos lo dice también. Esta era la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, abominación tenían, y había inmoralidad en esos tiempos, hermano. Usted sabe lo que pasó allá cuando llegaron los ángeles y querían acostarse con las personas que estaban, con los
Los habitantes. Exacto. La inmoralidad sexual era terrible, hermanos. Era terrible, tanto en los días de Lot como en los días de Noé, hermanos. Era terrible, hermanos. ¿Qué vemos hoy en el mundo? Es eso, hermanos. Aprobando leyes a favor de los derechos de los homosexuales, el lesbianismo, la pedofilia, la pederastia, todas estas cosas, hermano. Es terrible y seguirá aumentando. Es horrible y es patrocinado por los mismos gobiernos, de izquierda y de derecha. Tanto de los unos como los, claro, unos son más abiertos y tienen su agenda, la izquierda, pero la derecha, con hipocresía, se uniendo, haciendo otra cantidad de cosas, hermano, tristemente. Ay, hermanos. Pero mire, dice que los días de Lot en Sodoma había soberbia, saciedad de pan y abundancia de sociedad. Una de las industrias que más dinero mueve es la industria del turismo. La gente se la pasa viajando, descansando. Así serán los días. Así serán los días. La gente solo piensa, salen de unas vacaciones y ya están pensando en las siguientes, solamente están pensando en eso. Y aún cristianos viven así. Abundancia, ociosidad. ¿Cuánta comida no se bota? Abundancia de pan. ¿Cuánta comida no se bota, hermanos? ¿Cuánta comida no se bota? Botan la leche para que suba el precio. La derraman para que suba el precio, hermanos. No crea que hay escasez de alimentos. Cuando usted se sube a un avión, mire todas las tierras vírgenes sin cultivar. Mírelas. No nos creamos ese cuentico de la superpoblación y ni nada de esas cosas, hermano. No se crean esos cuentos. Así será la generación, hermanos. El mundo también estará pidiendo tranquilidad y bienestar. Váyase a 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 4, hermanos. ¿A quién? A sus gobernantes, al Estado, es decir, al César le estarán pidiendo eso, hermanos. Al César. 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 4, hermanos. Hermanos, mire. Porque vosotros sabéis, 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, está hablando del día específico, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. A mí no me va a coger como ladrón en la noche el Señor. A nosotros los cristianos no nos va a pasar eso. Pero a los falsos cristianos y al mundo en general sí les va a pasar eso. Hermanos, miren, ¿qué estará pidiendo? Paz y seguridad, hermanos. Bienestar, tranquilidad. ¿A quién? Al Estado, al César, a sus gobernantes. ¿Por qué se sublevan los pueblos? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Dice allá el Salmo. Se amontonarán todos, y por eso marchas, protestas, Estado, papá Estado, ¿no? Papá Estado, deme todo, papá Estado, deme salud, educación, vivienda, todo, papá Estado, paz y seguridad. Ustedes no saben, o sea, la izquierda y la derecha, la izquierda defendía obviamente el comunismo y todo este tipo de cosas, la derecha, la propiedad privada, y hoy se inventaron algo de mitad, pero que no es más que una cosa disfrazada, y es el estado de bienestar en Europa. El estado de bienestar es esto, hermanos. Y para que ustedes lo sepan, y de pronto a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero nada de eso, hermano. Salud, educación, vivienda, comida, nada de eso es bíblico que el Estado lo provea, hermanos. Nada de eso es bíblico. Para aquellos que tienen tendencia a la izquierda, nada de eso es bíblico. Las pensiones no son bíblicas. Las pensiones, ay, que van a subir la de pensión. Hermanos, es la consecuencia del pecado. Nada de eso es bíblico, hermanos. Nada de eso es bíblico. El Estado acaparador de todo, el Estado acaparador de absolutamente todo. Nada de eso es bíblico. Y el mundo estará paz y seguridad. Y también con la excusa también de, en parte, seguridad no solamente se refiere a armas y a violencia y a seguridad, se refiere a un bienestar mío, que a mí me tranquilice, que yo puedo tener una vejez digna.
pero también se refiere a que con la excusa de la seguridad de los pueblos, entonces nos van a poner cámaras, vigilando, no sé qué, todas ese tipo de cosas. Alertas, hermanos, alertas. Velemos, oremos, no volvamos atrás, seamos fieles. Aprendamos de la higuera, hermanos. Esto, Mateo, la higuera, versos previos a la cita que voy a leer, Mateo 24, del 40 al 51. Estemos preparados, hermanos, no durmamos. Vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Aprendamos de la higuera, hermanos, aprendamos de la higuera. ¿Cómo se soluciona el tema de las pensiones, hermano? ¿Sabe cómo se soluciona? Como dice la Biblia. Los padres dejan herencia a sus hijos. Así se soluciona ese tema. Y trabajaban hasta viejitos. Y no había problema, hermano. Es que ¿quién dijo que un señor a los 60 años no puede trabajar? Son productivos. Claro, por eso los vuelven y los acaban. Usted ya no sirve. Usted ya no sirve. Vaya, mira hasta cuántos años trabajó Abraham y todos estos. Ay, hermanos. Mateo 24, del 40 al 51. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, vuestro Señor. Pero sabed, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Hermanos, es eso. Así va a venir el Señor. Mire que aquí habla, referencia también que dice al ladrón, ¿no? Entonces, ¿a quiénes los coge como ladrón? A los que no están preparados, a los que no están velando y orando, a los que están en los placeres de este mundo, como los días de Noé, como los días de Lot. Hermanos, no volvamos atrás, seamos valientes, luchemos, perseveremos. El juicio será terrible, hermanos. Aprendamos de la higuera, hermanos. Mire lo que dice Lucas 17, del 31 al 37. También hablando de los últimos tiempos. Dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, hermanos. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. No lo referencia a lo que leímos hace un momento. Hermanos, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot, hermano? Todos conocen esa historia. Miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Muchos cristianos empiezan a correr cuando vienen las pruebas, las dificultades, las tribulaciones por causa de la palabra. Desertan, vuelven atrás. Es exactamente lo mismo, hermanos. Es igual, hermanos. Por favor, entendamos eso. No, es que ser cristiano es muy duro. Yo voy para un sitio donde a mí no me dejen vivir tranquilo, me dejen la vida en paz. Yo voy los domingos como a misa. Van los domingos y ojalá sea bien cortico el servicio. Así. Y vivo como quiera. Como conmigo nadie se meta. Yo vivo como quiera. Uno medio les dice algo, se molestan, se ponen orgullosos.
No volvamos atrás, hermano, no volvamos atrás. Acordaos de la mujer de Lot, quedó convertida como una estatua de sal. Hermanos, pero también habrá burlas del mundo que significan odio y desprecio para los cristianos. Vayan a 2 de Pedro 3, del 1 al 13. Seamos fieles al Señor, vivamos piadosamente y en santidad, hermanos. 2 de Pedro 3, del 1 al 13. Mire lo que dice, lo voy a leer casi completo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo esto, hermanos, que en los postreros días vendrán burladores, hermanos, que odian a los cristianos, que se van a burlar del pueblo de Dios. Ay, ustedes todavía creyendo en ese libro. Ay, sí, el Señor va a venir. Terremotos y guerras ha habido en todo el tiempo. Sí, claro que ha habido en todo el tiempo, hermanos, pero conforme pasa el tiempo se van a ir incrementando. No vemos lo mismo que veíamos hace 50, 100, 200, 500, 1000 años, hermanos. Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa del sostenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, mire, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Mas, oh amados, no ignoréis esto, no lo ignores, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechos, subráyeme por favor esta palabra: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, hermanos? Esperando, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, hermanos. Mire, iglesia, si hay alguien acá que verdaderamente no ha ido a Cristo, aunque haya venido a la iglesia por mucho tiempo, mire, estas palabras son del Señor. Estas palabras son del Señor, estas palabras no las estoy diciendo yo. Si una persona que se dice cristiana no vive en santa y piadosa manera de vivir, usted no es cristiano. Esa es la realidad. Usted no ha nacido de nuevo. Si usted todavía está divagando entre seguir al Señor y seguir en el mundo, usted no es cristiano. Usted es un tibio y será vomitado por el Señor. Usted necesita ir al Salvador, necesita ir a nuestro glorioso Cristo. Él no desecha un corazón humillado delante de Él, hermano. No lo desecha. Pero vaya al Señor. Vaya, porque para usted mayor condenación habrá que para cualquier otro, porque usted ya escuchó la palabra, escuchó el evangelio, escuchó la sana doctrina, escuchó las profundidades de la palabra de Dios. O sea, usted necesita del Salvador. Usted no tiene al Salvador. Si Cristo no es su Señor, no puede ser su Salvador. No puede. El Señor es el que Él es mi amo y yo soy su esclavo, y yo lo obedezco en todas las cosas. Y el que obedece al Señor obedece los mandamientos. El que ama al Señor obedece los mandamientos. El que ama al Señor no está todavía como en los días de Noé y en los días en los placeres de este mundo, en la vanagloria de la vida, pensando, levantándose, solamente pensando en esas cosas. Yo no estoy diciendo que no tenemos que trabajar en esas cosas, por supuesto que hay que hacerlo, hermanos. Pero, hermanos, viviendo solamente para ello, viviendo, trabajando, moliéndose el lomo, simplemente para darse unas vacaciones al final de año, eso no es vida, olvídese.
Eso no es vida. Hermanos, iglesia, ¿estamos preparados para la venida del Señor? Las cosas se vienen cumpliendo, como lo vimos hoy. Aprendamos de la higuera. El templo físico de Jerusalén ya fue destruido. La ruina judía es evidente. Sin embargo, vemos aún esa generación entre nosotros. Eso es innegable. Hemos visto y sufrido principios de dolores de parto. Falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, persecuciones sangrientas, la abominación desoladora papal, apostasía. Esto seguirá creciendo. Gran tribulación sufrirá su pueblo, cual no la ha habido jamás. Todo se viene cumpliendo, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hermanos, el Señor ya podría venir. Las señales son claras. Es cierto, nadie sabe el día y la hora de su retorno. Son cosas ocultas que Él se reservó. Pero entendamos los tiempos y estemos alertas para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Aprendamos de la higuera, hermanos. El mundo estará cada vez más en los placeres y afanes de la vida, sin entender el llamado hecho por los mensajeros de Dios. El mundo estará pidiendo tranquilidad, bienestar, paz, seguridad. Estemos atentos, velemos, oremos, no volvamos jamás atrás, seamos fieles al Señor, estemos preparados, no durmamos, seamos valientes, sigamos adelante, luchemos, perseveremos. El juicio será terrible para aquellos que desertan y sean sorprendidos cuando Él venga como ladrón. El mundo se seguirá burlando de nosotros, nos perseguirán, nos matarán, nos atribularán, no importa, seamos fieles hasta la muerte. Vivamos piadosamente en santidad. La apostasía seguirá aumentando. Se seguirán levantando falsos profetas y falsos cristos. Todo se viene cumpliendo. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hermanos, aprendamos de la higuera. Aferrémonos al Señor Jesucristo. Separados de Cristo, nada podemos hacer. El mundo un día será deshecho. El Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Un día vendrá y condenará a todos aquellos que no lo hicieron su Señor y su Salvador. Condenará al mundo el Señor. Un día vendrá, como dice que como el relámpago que sale del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que todas las naciones lamentarán la venida de Cristo. Y aún muchos de los que están sentados allá lamentarán ese día. Lamentarán ese día si no se arrepienten y se comprometen verdaderamente con el Señor. Vayan al Señor Jesucristo. El Señor un día vendrá, hermanos, pero que no nos coja a nosotros como ladrón. No nos puede coger como ladrón a un hijo de Dios. Aquellos que estarán en los placeres de la vida, en estas cosas sí los cogerá como el ladrón. Y dirán, era verdad. Y tanto que me dijeron, y tanto que me predicaron, y tanto que esto, y tanto y lo otro. Pero ya no habrá ya más que hacer, hermano o amigo. Cristo, hermano, va a venir, hermanos, un día. Un día, dice que los cielos serán deshechos, hermano, esta tierra será quemada con el fuego. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia, hermanos. Vayamos al Señor, de verdad. Es tiempo. Si usted no ha ido al Señor, si no ha sido salvado, vaya verdaderamente con todos sus pecados. Y Él lo perdona, se lo garantizo, eso lo dice la Escritura. Le limpia todos sus pecados. Vaya, usted puede haber venido mucho tiempo, pero usted verdaderamente puede que no haya ido a Cristo. Señor Padre Santo, gracias por este día, Señor. Dirígenos en oración y velando y orando, Señor, para que estemos atentos, Señor. Tú nos has concedido por gracia este llamado, este mandamiento, este privilegio, Señor, de trasladarnos a tu reino, Señor. Gracias, Señor, que aprendamos de la higuera, que ese día no nos sorprenda como ladrón, Señor. Que entendamos, Señor, que cada vez que estudiemos las Escrituras sea para ser más santos, vivir más piadosamente, no simplemente por un conocimiento intelectual, sino para obedecerte más, Señor. Te lo pido, por favor, Padre, ayúdanos, dirige a todos los que estamos hoy sentados acá. Y, Señor, y confío en que tú hayas hablado a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.